Buenos días, compañeros. 51 aniversario de la muerte de General Perón. Que me acuerdo, que todos los de mi edad nos acordamos como si fuera hoy. ¿Qué diría? ¿Qué está diciendo el fantasma del general? Frente a la realidad de hoy, frente a la realidad cotidiana. A la cotidiana y al desarme, a la destrucción de nuestro país. Estamos hablando de destrucción. Eh, por encima de la valoración personal que uno tenga sobre la figura de Perón, con sus claros y con sus oscuros, que los tiene muchos, es imposible, absoluta y completamente imposible negar la fuerza de lo que fue el movimiento peronista, de lo que fue, subrayo, de lo que fue el movimiento peronista, eh, y su raíz absoluta y completamente argentina, su raíz nacional, de arriba abajo, sin ninguna sumisión a ninguna potencia extranjera, absoluta y completamente una voz nacional, que se correspondía a otras voces nacionales que se replicaban en nuestro continente, en nuestro continente sudamericano. Ahí estaba Getulio, el propio aprismo, luego con sus vueltas, pero el MNR boliviano, que nace también al calor, inspirado muchas veces desde la propia Argentina, el gaitanismo en Colombia, el olvidado Jorge Luis Gaitán, ¿no? Era una fuerte movimiento nacionalista. Después, bueno, uno puede o no valorar algunas cosas. En lo personal, como insisto, están sus claros oscuros, clarísimo, así lo veo. Pero esa Argentina que arrancaba como independiente hoy está siendo destrozada. Eh, Nos quedamos con los Jarasca, nos quedamos con los que dando vuelta por ahí, nos quedamos inclusive con ese abrazo infame que fue la asunción del Colorado Santilli, ese trigo más mentado que pisó la 33 entre hipócrita y abrazo hipócrita de los tres para, para el candelero, para una puesta en escena que incluía a tres peronistas del hoy, ¿no? A esos tres peronistas como Jalil, como Jaldo y como algún otro, pero realmente vomitivo, por donde se mire, asqueroso, ficcional, con un país en el cual justamente ayer están desarmando la Comisión Nacional de Energía Atómica, que marcó un diferencial con respecto a Latinoamérica y con una con un saber atómico, con un saber de esa naturaleza a nivel de los primeros países del mundo. Dice que a la gente que todos los días que no tiene para comer, ¿qué cazzo le importa? El tema de energía atómica, no, compañerito, no se trata de la bomba atómica, se trata hasta de lo cotidiano, de que cuando hace falta una pastilla radioactiva para, no sé, para analizar un tubo de, de acero, a ver si hay algún tipo de rajadura, si hace falta hacer radiación, un enfermo de cáncer, y así tantísimas cosas, el uso de la energía atómica es vital para cualquier país que se diga soberano. Dicen, no sé si fue así, que cuando llegó una inspección norteamericana, es el colmo, a una de nuestras centrales dijo, no, Argentina, ustedes no pueden tener esto, hoy lo están desarmando, está siendo entregado. Y vemos a un país totalmente atado de pies y manos a- al dúo Trump-Netanyahu. Vemos a un presidente que se emociona no sé, hasta el orgasmo, alabando a Israel. No ya el judaísmo, alabando a Israel. Se emociona. ¿Y qué tiene que ver Argentina con la política de Israel? ¿Qué tiene que ver nuestra política internacional, diríamos, nuestra política tradicionalmente neutralista y en los últimos años comprometida con la defensa de los derechos humanos? ¿Qué tiene que ver con Israel que siempre, absolutamente siempre, no desde ahora, siempre apoyó, por ejemplo, en Haití al dictador feroz, eh, aquel dictador feroz
que lo azotó. ¿Qué tiene que ver Israel con los derechos humanos cuando apoyó al régimen del apartheid en Sudáfrica? ¿Qué tiene que ver, en fin, Israel con los derechos humanos hoy masacrados, hoy destruidos con el nuevo genocidio que se hace en Gaza? Y ustedes me dirán qué tiene que ver lo que estás diciendo con el aniversario de la muerte de General Perón. Estoy diciendo justamente que hemos perdido el norte absoluto y completo, y en lugar de pedir, bregar por una política de no alineamiento o de apuntalamiento de un tercermundismo, o si no les gusta la palabra tercermundismo, qué horror, pero sí el no alineamiento, que fue tradicional en Perón, el Perón que apoyaba a Nasser, el Perón que también miraba a la India de Nehru, la miraba con simpatía. Es decir, compañeritos, por favor, hoy estamos rompiendo toda la herencia que dejó, no el general Perón, que dejó aquella Argentina que empezó a irse antes inclusive de Perón, y que apuntaba a ser nuestro país un país absolutamente independiente y aparte con justicia social. Y hoy que somos, en camino que estamos, a ser un protectorado, a ser una aspirante a colonia, en un amén, y amén de esa situación, en un régimen de pobreza y dispersión absoluta. La columna vertebral, la antigua columna vertebral del movimiento obrero, está siendo rota en sus bases, aparte de los problemas burocráticos que tenía el movimiento obrero, ¿no? Por la dispersión absoluta del trabajo. Hoy sobran monotributistas, sobran trabajos individuales tercerizados. ¿En qué estamos hoy? Hoy, en vez de una columna vertebral, somos invertebrados, que apenas podemos arrastrarnos por ahí dando vueltitas, viendo por dónde viene la tormenta. Y la conducción del peronismo, ¿en qué está? Vemos a una interna protagonizada por algunos personajes que son realmente, no dudo de decirlo, son canallescos. Moreno es un canalla. Bernie es un monigote. Y, y no quiero seguir adjetivando hacia la agrupación del príncipe heredero porque hasta me duele. Y en ese sentido, y ahí está Axel, el cual, insisto, otra vez lo tengo que decir, no llena por completo lo que uno piensa que debe ser un dirigente, a la altura del momento que estamos, pero el único tipo que se mueve más o menos con cierta dignidad diciendo no respondan a los cucos que están ladrando. Bueno, tenemos que pensar así, hoy por hoy, refugiarnos en eso que nos queda. Pero el peronismo hoy, el movimiento que fundó Perón, va a correr la suerte, lamentablemente, que corrió en su momento el partido de la Revolución Mexicana, el PRI en México, que desapareció, se hizo pelota. O la suerte del MNR boliviano, que desapareció y se hizo pelota. O el trabalismo brasilero, que bueno, que se recicló en lo que luego fue el movimiento de Lula. Pero realmente, compañeritos, estamos en una situación grave. Y ahí tenemos a Perón en la tumba, sin sus manos, a las puteadas. Que tengan unos días, compañeros.